Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 8 de la materia de sistema de comunicaciones referente a la modulación digital. El tema lo hemos dividido en dos partes, entonces vamos a comenzar la parte 1 del tema 8, modulación digital. El contenido del tema está en la lámina y por supuesto vamos a empezar con el concepto de modulación digital. ¿A qué nos referimos con la modulación digital? Bueno, la figura muestra en la parte de abajo una onda portadora. Observen que la onda portadora es analógica y es igual que las modulaciones lineales, la portadora tiene que tener una frecuencia alta por una sencilla razón. Tiene que ir a una gran velocidad. La señal que va a ser modulada a través de esta onda portadora es una señal digital, o sea, un flujo de bits. Aquí tenemos dos entradas, una señal digital, por ejemplo, que venga de una computadora, o una señal analógica, puede ser una señal acústica, que se transforma en una señal analógica. Pero como este es un modulador digital, pues hay que convertirla a una señal digital. Y la señal es convertida. Esto puede ser, por ejemplo, como he comentado, la señal de voz. La señal de voz se muestrea, se cuantifica, se codifica. Al codificarla, la transformamos en un flujo de bits. Entonces, la podemos transmitir a una distancia, una cierta distancia, con la modulación digital. Entonces, la modulación digital requiere de una onda portadora. Esto es un punto interesante porque significa que en el mundo digital actual todavía están las ondas analógicas, ¿no? Y bueno, esto es la modulación digital. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Aquí tenemos la señal digital, esta es la señal moduladora, y va a ser transmitida a través de una portadora. La portadora, como lo he comentado, analógica. Pero la señal que va a salir al aire, que es analógica, tiene que llevar la característica de estos pulsos que están aquí, ¿no? Porque eso es lo que queremos, transmitir un pulso a una gran distancia. Pero no se puede transmitir el pulso, se transmite una señal analógica. ¿Y cómo es posible esto? En este ejemplo, ¿no? Lo que cambia es la fase. Fíjense, cuando el pulso es 0, la señal tiene una cierta fase. Cuando el pulso es 1, la fase cambia. Entonces, esto quiere decir que esta es modulación por fase. Entonces, la modulación digital se refiere en que una portadora analógica es modulada por una señal digital de banda base. Entonces, esta es lo que significa la modulación digital. Utilizar una señal analógica como portadora de una gran velocidad para llevar a cierta distancia esta señal, que es un flujo digital. Pero como lo que va a viajar en el aire son las características de este pulso, las características de este pulso ¿cuáles son? Bueno, que tiene aquí tiene dos valores, aquí 0, 1. Bueno, en este caso de la modulación de fase, lo que se cambia en la señal que va al aire es la fase de esta señal. Cuando la señal llegue a su destino, pues se hará este proceso inverso y se recuperará el pulso. Ok, fíjense, la figura muestra un flujo de bits. ¿Dónde está el flujo de bits? Fíjense, aquí está el flujo de bits 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eso es el flujo de bits. Este flujo de bits está constituido por unos pulsos. Esto es un pulso, esto es un pulso, esto es un pulso. Bueno, en este caso, esto es un pulso que tiene una amplitud 0. Pero estos son los pulsos. Pues los pulsos pueden ser 1 o los pulsos pueden ser 0. Pero ¿qué sucede? La modulación digital es el proceso a través del cual los símbolos digitales
se transforman en señales compatibles con el canal de comunicaciones. Aquí aparece el concepto de símbolos, ¿no? Un grupo de símbolos representa un símbolo. Un grupo de pulsos representa un símbolo. ¿Dónde están el grupo de pulsos? Bueno, aquí están los pulsos individuales. Pero fíjense, aquí hay una combinación de pulsos. Por ejemplo, el 0 y el 0 es para transmitir una letra A. El B es un pulso 0 y uno que tiene valor 1. El C, 1, 0 y el D, 1, 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el flujo de pulsos se transmite, pero donde va la información va en los símbolos. Entonces, el flujo de pulso está constituido por símbolos. Eso lo podemos. Entonces, tenemos la señal digital, tenemos los pulsos y una combinación de pulsos se llama símbolo. Este concepto es importante en la modulación digital porque realmente lo que se va a transmitir es el flujo de bits, pero en símbolo. La señal es digital y se refiere a una señal discreta a base de pulso binario. Esta es la señal digital. Cada pulso puede adoptar uno de solo dos valores, 1 y 0, como está aquí, que lleva la información en el código del patrón de cada símbolo. Fíjense, la información la lleva en el código del patrón de cada símbolo. Una señal digital es una señal discreta a base de pulsos digitales agrupados con base en un sistema de código. El código en este caso es este que está aquí. Un pulso digital es aquel que es capaz de adoptar uno de solo un número finito de posibles valores. Entonces, fíjense, tenemos la señal digital, que está constituida por pulsos, pero una combinación de esos pulsos se llaman símbolos. Y en los símbolos es realmente donde va el código de lo que se quiere transmitir. Es un concepto muy importante diferenciar qué es un pulso y qué es un símbolo. Vamos a ver que en la modulación digital, la cantidad de símbolos, o sea, la cantidad de bits que constituyen un símbolo va a variar en función de la modulación. Mientras más bits tenga el símbolo, la velocidad que va a tener la modulación digital, ¿no?, va a ser mayor, y eso es lo que queremos, que la velocidad sea grande, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la nomenclatura de la modulación digital. Esto está relacionado con lo que acabo de comentar. El alfabeto de la modulación digital. El conjunto de símbolos, fíjense que vuelvo con el concepto de símbolo, para cada tipo de modulación se denomina alfabeto. La modulación BPSK tiene un alfabeto de 2 símbolos, ya vamos a ver por qué. La modulación QPSK tiene un alfabeto de 4 símbolos. Y quiero significar hasta este momento del tema es que la cantidad de símbolos va a variar. No solamente la cantidad de símbolos, sino los bits, ¿no? Entonces, la secuencia de bits de la señal moduladora determina qué símbolo de los M del alfabeto debe transmitirse. Si se requieren n bits para determinar cuál de los m símbolos se transmite, se usa esta fórmula. N sub es igual al logaritmo en base 2 de m. ¿Qué es m? El número de símbolos, ¿no? ¿Por qué el logaritmo base 2? Bueno, pues estamos hablando de señales digitales. Entonces, si m es igual a 2, m igual a 2, n es igual a 1, porque el logaritmo de 2 en base 2 da 1. Si m igual a 4, el logaritmo en base 2 de 2, eso da 2. Si 8 PSK, n sub es igual a 3, porque el logaritmo de 8 base 2 da 3. Entonces, aquí me está diciendo que para transmitir, en este ejemplo, por ejemplo, m, ¿qué es m? 8 símbolos, yo necesito 3 bits, porque 2 a la 3 es 8. Si quiero transmitir 4 símbolos, necesito 2 bits, porque 2 a la 2 es 4. Y así sucesivamente. Entonces, desde el comienzo del tema, estoy haciendo hincapié en lo que es un flujo de bits, los pulsos que lo constituyen y los símbolos. Bueno, vamos entonces a hablar de la transmisión digital en un canal analógico. ¿De qué es lo que trata? ¿De qué trata esto, no? Porque en la materia hemos hablado de modulación analógica, modulación AM, modulación FM, y ahora estamos hablando de la modulación digital. Entonces, indudablemente que en las telecomunicaciones actuales
los sistemas son prácticamente digitales. Entonces parece correcto que lo que hay que usar es la modulación digital, pero tenemos ahí el detalle de que la portadora es analógica. Por tanto, todo un sistema digital todavía puede tener una parte analógica. Vamos a analizar qué significa transmisión digital en un canal analógico. La figura muestra un terminal de transmisión y un terminal de recepción. La distancia parece ser grande porque vamos a usar el espacio, ¿no? La interfaz de aire para transmitir, ¿no? Si vamos a usar la interfaz de aire, el espacio atmosférico, por aquí van a ir señales analógicas. Y vamos a usar microondas. Microondas significa que son frecuencias muy altas y el término de microondas viene porque si la frecuencia es alta, la longitud de onda es pequeña. La longitud de onda es pequeña y esto hace que la señal sea bastante directiva. Entonces, ¿qué sucede? Los sistemas de radiotransmisión, este que está aquí en esta figura, se utilizan para transmitir alto volumen de información. Por eso que se transmiten por aquí, por microondas. Porque si la frecuencia es muy alta, la frecuencia de la portadora es muy alta, pues puede llevar mucha información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se digitaliza? La banda base, ¿no? Y se transmite a gran distancia por microondas. Entonces, fíjense, tenemos aquí la moduladora digital, un flujo de bits, ¿no? Y aquí abajo tenemos otro flujo de bits, pero de una señal que era analógica, que hay que transformarla a digital, porque termina digital. Entonces, esta señal digital va sobre una portadora analógica y sale al aire, ¿no? ¿Cómo va a salir al aire? Modificándole su amplitud, modificándole su fase, modificándole su frecuencia. Lo mismo que en las modulaciones lineales. Entonces, ¿qué sucede? Que fíjense que aquí vamos a usar el canal analógico a una alta frecuencia. Entonces, esta es la transmisión digital o analógica sobre un canal analógico. ¿Dónde está la transmisión? El flujo digital aquí. Aquí es. Este es el analógico que es transformado a digital y es enviado sobre un canal analógico. Esto es la modulación digital. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar la parte de la figura anterior, la parte superior, cuando la información que se transmitía era digital. Si la información es digital, bueno, se puede haber hecho esta parte que es opcional, la codificación, ¿no? Pero tiene que tener el modulador para que exista la portadora y se transmite al aire en un canal analógico. Llega a la procesión y aquí se realiza, esta es la transmisión, esta es la procesión, ¿no? Aquí se hace la demodulación, se hace la decodificación y la señal llega al destino. Pero ¿qué se ha transmitido aquí? Una señal digital. Una señal digital. ¿Cómo se ha transmitido esta señal digital? Sobre un canal analógico, ¿no? La interfaz de aire. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la bendita modulación digital. Ahora veamos la transmisión digital de una señal analógica. Fíjate, transmisión digital de una señal analógica. Si vamos a transmitir digitalmente, entonces el canal no va a ser analógico, va a ser digital, ¿no? Y si el canal es digital, entonces todo lo que se va a transmitir tiene que ser digital y lo que se va a recibir va a ser digital porque todo el camino es digital. Ahora, la señal es analógica. ¿Por qué? Pues, ¿por qué analógica? Bueno, porque puede ser la voz. La voz es una señal acústica que se transforma en analógica y se transforma en digital para transmitirla. Ya hemos visto cómo se transmite una señal digital en la modulación digital, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se transmite esta señal analógica en un mundo totalmente digital. La señal analógica, pero como este mundo es digital, entonces se pone un filtro para solamente limitar el ancho de banda que que se quiere. Como esta señal es analógica, hay que transformarla a digital, hay que muestrearla,
hay que cuantificarla y codificarla, hacerle la codificación de línea. ¿Qué es la codificación de línea? Agregarle bits redundantes para reducir el ver, y la señal se transmite por el canal digital, ¿no? Llega a su destino y se hace el proceso inverso, o sea, de digital, porque lo que queremos es recuperar esta señal analógica. Aquí no hay modulación, aquí no hay modulación, o sea, porque tú una señal banda base que sencillamente se ha muestreado, se ha cuantificado, se ha codificado y se ha transmitido. Indudablemente que si esta distancia es muy grande, pues esta señal hay que regenerarla, ¿no? Porque estos son pulsos, un flujo de bits. Entonces, pero si no hay modulación, ¿cómo se pueden transmitir varias comunicaciones al mismo tiempo? Bueno, de esta manera, usando un multiplexor. Esto es la transmisión en el tiempo, ¿no? Acuérdense que había dos maneras de transmitir, a través de frecuencias o a través del tiempo. Entonces, fíjense, aquí hay un transmisor, este transmisor que está aquí puede ser este que está aquí. Este transmisor de la figura de abajo, el primer transmisor, es este que está aquí arriba. Después habrá otro transmisor, otra comunicación, otro transmisor. Entonces estas señales se multiplexan, ¿no? Se le hace la codificación de línea y se transmiten todas por el canal digital, ¿no? Pero este no es el caso del tema. Esto es cuando la comunicación es totalmente digital. La lámina dice transmisión digital de una señal analógica, pues he tomado como ejemplo la voz, una señal analógica. Entonces, lo que estoy tratando de ponerlos en contexto de qué es lo que se hace y para qué sirve la modulación digital. Ok, y aquí tienen un ejemplo en una red real. La figura muestra dos áreas de la ciudad de Caracas. Esta está hacia el norte de la ciudad. Aquí hay 4 centrales. Los nombres de las centrales son de áreas de la ciudad: La Pastora, San Bernardino, Nueva Caracas. Esta es una urbanización que queda en un área de Catia. Y aquí tenemos las que están cerca de la Universidad Antímano, Montalbán, Caricuao. Cada área de esta tiene una central. El círculo significa una central telefónica. Esto es una central telefónica, esto es una central telefónica. Y estas que están aquí son centrales telefónicas. Estas centrales tienen abonados conectados, ¿no? Abonados conectados. Estas centrales que tienen forma de triángulo no tienen abonados conectados. Ellas solamente sirven para enrutar el tráfico de esta área a esta área. Estas áreas están a una cierta distancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde aparece aquí? ¿En dónde se usa la transmisión digital? O sea, transmitir un flujo de bits a través de una portadora analógica. Pues todas las centrales son digitales, todas las centrales son digitales. Entonces, ellas lo que manejan son señales digitales. Entonces, ¿en dónde se usa la modulación digital? Bueno, vamos a considerar no, porque es cierto, la distancia que hay entre esta central de La Pastora y esta central que se llama Tándem Maderero. Repito, estas centrales que tienen forma de triángulo se llaman tándem porque no tienen abonados conectados. Ella sencillamente distribuye el tráfico. Esta central recibe el tráfico de estas 3 centrales, y como estas centrales están muy lejas, pues todas se enrutan por aquí, se transmite todo el tráfico por este canal, por esta vía, y llega a estas centrales, porque es antieconómico interconectarlas unas con otras. Eso desde el punto de vista técnico no tiene sentido. Entonces, como esta distancia es grande, bueno, entonces aquí vamos a poner modulación digital. Todas las señales digitales que salgan de estas centrales las montamos sobre una portadora y las transmitimos aquí, ¿no? Si la distancia entre estas centrales, Pastora, San Bernardino, Nueva Caracas, es grande, te puedes considerar también usar modulación digital. Lo mismo aquí. Ahora, en la realidad, fíjense, si este canal se cae,
se quedan sin comunicación el área, esta área y esta área. Por tanto, aquí tiene que haber una alternativa. Usted puede usar aquí modulación digital, como está usando como se está usando modulación digital, por aquí se está usando microondas, ¿no? Microondas. Pero aquí debe tener una alternativa de también tener fibra óptica. Por cuestiones de seguridad, si la microonda deja de funcionar, entonces entra a funcionar la otra alternativa que era fibra óptica. Si la fibra óptica se cae o se daña, entonces tiene las dos opciones. Tiene la otra opción de microondas. Bueno, esta es una manera real de cómo se usa la modulación digital. En primera instancia, parece correcto usar una modulación digital entre la pastora tándem y tándem maderero, porque la distancia es muy grande. Pero si la distancia entre estas centrales también es grande, es posible usarlo también para aprovechar la gran capacidad que permite la gran capacidad de transmisión que permite la microonda. Bueno, entonces ya espero haberlo puesto en contexto de cuál es la importancia de la modulación digital y por qué y cómo se usa y en dónde se usa. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de las técnicas de modulación. Las técnicas de modulación digital son las siguientes. La SK, que es modulación por desviación de amplitud, ¿no? La palabra shift significa desviación. Entonces, shift keying se traduce como modulación por desviación de amplitud, ¿no? La palabra keying se refiere a modulación. ¿Qué pasa aquí? Se va a variar la amplitud, igual que la modulación de amplitud. La FCK, modulación por desviación de frecuencia, se va a desviar la frecuencia, se va a modificar la frecuencia. PSK, modulación por desviación de fase, se va a desviar, se va a modificar la fase. ¿Por qué? Porque la amplitud, la frecuencia y la fase son las características de la señal. Y aparecen otras técnicas como esta QAM, que es modulación de amplitud en cuadratura, ¿no? Recuerden que he comentado que lo importante de transmitir por aquí son símbolos, o sea, una combinación de bits. Porque lo que se va a transmitir es bit, pero mediante símbolos. Esas son las técnicas. Hay otras, no están mostradas aquí, estas son digamos, las principales. Y de hecho, hay unas variantes aquí. En este tipo de modulación hay una variante que ya comentaré, pero estas son las técnicas de modulación digital. Aquí lo tengo en este cuadro otra vez, la conversión digital analógico. Está la modulación por desplazamiento de amplitud, la modulación por desplazamiento de frecuencia, FCK, la modulación por desplazamiento de fase, PSK, y aparece aquí, fíjense que está con línea punteada, otro tipo de modulaciones que se están usando mucho actualmente en la cuarta y quinta generación de telefonía móvil, que es la modulación de amplitud en cuadratura. La razón es que la velocidad que se genera a través de este tipo de modulación es muy grande, o es más grande que las conocidas. Y como estas señales van por el aire, una de las limitaciones de las telecomunicaciones en el aire es la velocidad. Entonces, estas técnicas de modulación han permitido aumentar la velocidad en el aire para tratar de equipararse y alcanzar las velocidades que sí se obtienen en la fibra óptica. Pero la fibra óptica y el aire son medios de transmisión muy diferentes, ¿no? Entonces, los tipos de modulación que están apareciendo ahora, estos últimos, estos que están aquí, porque aquí hay varios en QAM, la principal razón es aumentar la velocidad para equiparar con la velocidad que tiene la fibra óptica. Bueno, entonces, aquí tienen las técnicas de emulación de señales digitales, las clásicas, fíjense que las llamo clásicas, aquí no aparece la última que vimos, QAM, tenemos una señal, la señal tiene su amplitud, tiene su frecuencia y tiene su fase.
Entonces lo que hay que modificar es una de esos tres elementos, ¿no? Pero como lo que vamos a transmitir es una señal digital, esta señal digital se va a transmitir al aire mediante una portadora, modificando la amplitud, fíjese su amplitud, porque aquí está modificada la amplitud. Bueno, ¿cuál es la amplitud de este pulso cero? No tiene, pero cuando el pulso cambia a 1, tiene una amplitud. Cuando cambia a 0, no tiene amplitud. Cuando cambia a 1 aquí, si tiene amplitud. Entonces, ¿qué hay aquí? Una variación de amplitud. Esa es la modulación digital ASK. En este caso, conmutación de frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar aquí? La frecuencia. Cuando el pulso es 0, la señal tiene esta frecuencia. Cuando el pulso es 1, tiene esta frecuencia. Entonces hay una variación de frecuencia. Esa variación de frecuencia es la que viaja en el aire. Cuando eso llega al receptor, el receptor entenderá que la frecuencia más baja, fíjense que esta frecuencia más baja que esta, es un pulso 0 y la más alta es un pulso 1. Lo mismo sucede aquí con la conmutación de fase. Entonces, ¿qué es lo que varía aquí? La fase. Fíjense de que cuando el pulso es 0, tiene esta fase, pero cuando tiene 1, la fase cambia, ¿no? Es una variación de grados. Y de esa manera, modificando la característica de la portadora en función de los pulsos que se quieren transmitir, tenemos las modulaciones digitales clásicas, de amplitud, la de frecuencia y la de fase. Ok, aquí dice la palabra conmutación, pues conmutación significa cambiar, ¿no? Aquí se cambió la amplitud, aquí se cambió la fase, aquí se cambió la frecuencia, aquí se cambió la fase. Bueno, ok. Traje esta figura porque fíjense, otra vez tenemos lo mismo que estaba en la figura anterior. Modulación de amplitud, hay una variación de la amplitud en función de, fíjense, en este caso hay un flujo de bits, 3 bits, esto es un símbolo, Entonces, este símbolo, 111, cuando se transmite, tiene esta amplitud. Cuando se transmite el símbolo 00, tiene esta amplitud. ¿Qué es lo que se está modificando? La amplitud de la señal. Lo mismo sucede aquí, pero aquí se hace una variación de frecuencia en función del símbolo. Se está transmitiendo un flujo de bits, eso es cierto, pero quien lleva la información de qué es lo que significa un 1 aquí, un pulso 1, son 3 bits, ¿no? Y aquí se hace una variación de la frecuencia. Y aquí, por lo que comenté, esta es la modulación digital de fase, entonces lo que cambia es la fase. Fíjense que aquí la fase cambia, después aquí cambia. Entonces hay una variación de fase y ahí es donde va la información del tipo de pulso que se está transmitiendo. Aquí dice que lo que se está transmitiendo es un código PCM. Recuérdense que el PCM es lo que se llamó E1, un sistema de 32 canales, que tiene 30 canales de voz, un canal de sincronización y un canal de señalización. ¿Por qué he colocado esta figura? Porque ¿qué es lo que va en los E1? La voz de 30 personas digitalizada. Y entonces esto que está aquí representa los códigos de unas comunicaciones de voz digitalizada que van a ser transmitidas al aire mediante modulación digital. Por eso es que está esta lámina en el tema. Vamos a hablar ahora de unos conceptos extremadamente importantes en la modulación digital, que es la eficiencia espectral y la tasa de errores. Fíjense a qué se refiere esto. Eficiencia espectral. Eficiencia espectral, el nombre dice, bueno, ¿cuál es el espectro? El espectro es el rango de frecuencia que entrega Conatel. ¿A quién le entrega ese rango de frecuencia? El ancho de banda. Pues. Se lo entrega a todas las empresas de telecomunicaciones. Vamos a hablar de Digitel, de Movilnet, Movistar, Net1, CanTV. Le entregan un rango de frecuencia y la operadora tienen que hacer eficiente ese espectro que le entregó, porque ese espectro costó cierta cantidad de dinero que hay que usarlo
de la mejor manera. Porque hay que usarlo de la mejor manera. Porque en este espectro de frecuencia que está representado en este plano cartesiano, aquí está la frecuencia, aquí está la amplitud, vamos a suponer que este es el espectro de frecuencia que le entregaron a una operadora, por ahí pasan las comunicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer un uso eficiente de este rango que está aquí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, haciendo que las comunicaciones que pasen por aquí pasen rápido. ¿Por qué? Porque por aquí pasan todas las comunicaciones. Estamos hablando de la comunicación en el aire. Por ahí pasan todas las comunicaciones. Entonces, esto es el espectro. La operadora que tiene este espectro necesita que las comunicaciones sean rápidas. ¿Por qué? Porque mientras más rápido pasen por aquí, entonces, ¿qué sucede? El canal queda libre para otra comunicación, se factura la comunicación que se terminó y hay una nueva comunicación. Entonces, si la velocidad que pasa por aquí es grande, entonces hay muchas comunicaciones en una cierta cantidad de tiempo. Por eso se llama eficiencia espectral. Un buen uso del espectro para que se hagan una gran cantidad de comunicaciones, pues las comunicaciones son las que se facturan y que necesitamos que haya muchas comunicaciones. Esto que se llama eficiencia espectral es igual a la tasa de transmisión, o sea, la velocidad dividida entre el ancho de banda. Entonces, fíjense el concepto. R es la tasa de transmisión y B es el ancho de banda. La eficiencia espectral es el número de bits por segundo, o sea, la velocidad dividida por el ancho de banda ocupado. Mientras mayor sea la tasa de transmisión, mayor es la eficiencia espectral. ¿Por qué? Porque todas las comunicaciones van a pasar por aquí a una gran velocidad. Entonces, la eficiencia espectral es la velocidad sobre el ancho de banda. Los bits, aunque ya saben que no van a pasar flujo de bits, pero lo puse así para que se entienda más rápidamente. Los flujos de las señales que pasan por aquí pasan rápido, se factura la comunicación, queda el canal libre para otra comunicación y así sucesivamente. Este es el importante concepto de la eficiencia espectral. Hacer un uso correcto del rango de frecuencia, o sea, el ancho de banda que se le asigna a cada operador. Ok, hay otro concepto que es el siguiente, otro concepto importantísimo. Si ustedes ven, esto es un plano cartesiano que tiene la sisa, el parámetro es su b sobre n sub 0. Y en la ordenada, el ver. El ver es la tasa de errores de bit. ¿Qué es la tasa de errores de bit? Los bits que se pierden en una comunicación. ¿Por qué se pierden bits en una comunicación? Bueno, la señal sale al aire, choca como varios obstáculos, choca contra la tierra, choca contra los árboles, choca contra los edificios y si la señal hay un momento del día en que la calidad de la comunicación del canal no es la más correcta, pues se puede perder eh, bit. Por ejemplo, empieza a llover, por poner un ejemplo. Entonces, fíjense de que aquí eso es lo que hay en ordenar, ver la tasa de errores de bit. Hay que tratar que esa tasa de errores sea lo más pequeña posible, o sea, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. 10 a la menos 6 significa un bit que se pierde en 1.000.000 de bits que se transmitan. Entonces, fíjense, en la ordenada, en la abscisa, tenemos el otro parámetro, el sub b sobre n sub 0. El sub b es la energía por bit y n sub 0 es la densidad de ruido. ¿Qué es energía de bit? Bueno, ahí lo dice, la energía que tiene un bit. ¿Por qué? Porque la señal es digital, ¿no? ¿Y qué es la densidad de ruido? El ruido que hay en un hertz. Esto es muy diferente al ruido total, ¿no? Una cosa es el ruido N, relación al ruido, que es el ruido total, y esta es la densidad de ruido. Todo el ruido que hay en un hertz. Entonces, ¿qué fíjense? Aquí tienen ese parámetro, el sub b sobre n sub 0. El verbo depende del tipo de modulación que se utilice. Fíjense, aquí hay varios ejemplos. Aquí la curva azul es 8 PSK, UPSK, ¿no? La verde 8 PSK, la roja dice PSK. Estos son unos ejemplos. Entonces, fíjense que si usted quiere tener un ver bajo, ¿no? El ver
Por ejemplo, si usted está usando la curva de color verde, que es 8 PSK, usted necesita, si usted quiere tener un ver bastante bajo, tener por aquí, por ejemplo, por aquí como 15, de valor de un EV sub B sobre N sub 0 de aproximadamente 15, y entonces le da un valor de ver bajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar? Que el ver va a depender del tipo de emulación que se utiliza. ¿Okay? Por eso es un concepto muy importante en las telecomunicaciones digitales y sobre todo en las modulaciones, porque esto estamos hablando de una figura de modulación. Bueno, las señales van moduladas digitalmente en la interfaz de aire. Esta figura muestra un teléfono móvil y una radio base. Radio base es el nombre que se le da al equipo al cual, fíjense, la señal que sale del teléfono móvil llega a esta radio base o la radio base le transmite el teléfono móvil. Lo que están viendo es la comunicación que se realiza entre un teléfono móvil y una radio base. En este caso es una señal full duplex porque es una comunicación de voz. ¿Qué pasa con esta señal que baja y esta señal que sube? La señal que baja la llaman downlink en inglés, enlace de bajada, y la señal que sube, la de color verde, se llama uplink, enlace de subida. Estas señales son transmitidas en el aire en forma digital, por tanto están moduladas de alguna manera en PSK, en ASK, en algún esquema de modulación, ¿no? ¿Qué sucede? De que esta distancia entre cuál está el abonado y está en la radio base, hay que calcularla. Esto no se pone al ojo por ciento, esto hay que calcularlo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay una metodología para hacerlo, pero indudablemente que el enlace al que hay que ponerle ojo, está pendiente, es el que va del teléfono a la radio base, porque la potencia que genera este señor teléfono, porque una batería lo que tiene es más pequeña que la que genera la radio base, porque esta genera una potencia muy grande. Entonces, es más fácil que la señal que sale de la radio base llegue aquí, que la del teléfono llegue aquí, porque ella tiene una potencia más baja. Entonces, cuando se hace este cálculo de esta distancia, hay que considerar sobre todo el enlace de subida. Pero, ¿a qué me quiero referir? Que esta señal está modulada. ¿Y cómo está modulada? Está modulada digitalmente. Entonces, esta distancia hay que calcularla y hay que considerar el ver, la tasa de errores, que la tasa de errores de bit que se pierda sea muy pequeña. ¿Por qué? Porque esta señal choca contra edificios, choca contra árboles, choca contra la tierra, choca, puede ser hasta con montañas, y entonces el ver puede ser muy grande.